en el ámbito regional por ser un médico, cirujano, auditor, es auditor de sistemas de salud y es una persona que ha venido trabajando, ha liderado varios procesos con el Ministerio de Salud Nacional, ha sido vicepresidente de la Asociación de Hospitales y Clínicas en Colombia y entidades prestadoras del servicio de salud, una persona muy querida por el gremio, pero sobre todo una persona con unas calidades profesionales bien importantes, bien interesantes, bien serias. Su último cargo fue director del CARI de alta complejidad. Bienvenido, doctor Ulay Beltrán López, a estos sus micrófonos de Mirada 2020. Muy buenas noches, Orlando. Gratitud por la invitación, también por la introducción que he hecho de mi recorrido y de mi persona. Y bueno, dispuesto a compartir un rato alrededor de una temática que nos ocupa, pero que también nos preocupa, y por lo tanto vamos a tratar de generar la mayor dinámica informativa alrededor para que sea constructivo el proceso de diálogo que vamos a tener en la noche de hoy. Gracias, doctor Beltrán. Recientemente inició el confinamiento, dialogando con varios profesionales de la medicina, especialmente de Uruguay. Estuvo aquí en estos programas, en estos micrófonos, el doctor Greco, un médico intensivista, que es el presidente de la Asociación de Medicina Crítica en el Uruguay. Ha estado 2 veces con nosotros y compartíamos, y decía que Colombia y el Uruguay tienen en común, por ejemplo, que al parecer el virus entró por vía aérea a través de los aeropuertos, pero que también por eso de ser latinos, en una fiesta en uno de los altos clubes de la capital del Uruguay, como en Barranquilla, se propagó más el virus. Eso lo contábamos como una anécdota jocosa, y la traigo a colación porque hoy precisamente hay una apertura casi que total de todas las actividades económicas, de los aeropuertos, por ejemplo, de los terminales de transporte terrestre y de las fiestas que nunca han terminado porque la gente siempre hizo fiestas, ¿no? Ahora están más contentos. En el caso de Barranquilla, por ejemplo, se dice que en el centro comercial americano las colas le daban la vuelta, la gente queriendo entrar al centro comercial. ¿Cuál es la realidad de la situación del COVID en este momento desde el punto de vista de la infraestructura que tenemos, la ocupación de la infraestructura, cómo está en este momento para abrir ese confinamiento y que la gente salga a hacer lo que tenga que hacer? Bueno, hay que hacer una contextualización macro para después llegar a lo puntual en este tema, porque a veces se nos olvidan ciertas cosas que son las que precisamente no podemos pasar por alto. Primero, la pandemia no ha cesado. La pandemia está activa y no se ha ido. Lo segundo, el virus sigue estando presente. No se ha ido y está con nosotros. Como barrio, como localidad, como ciudad, como región, como departamento, como país y como continente, está la pandemia y está el virus. Además, hasta este momento, pasadas las 8:30 de la noche de hoy martes 1 de septiembre, aún no está lista la vacuna. Y el cuarto componente es que aún no existe terapéutica definida como cura específica para contrarrestar la enfermedad viral generada por el coronavirus COVID-19 en un paciente cuando éste lo presente. En ese orden de ideas, si olvidamos alguna de estas 4 verdades, incurrimos en errores fatales. La pandemia está presente, el virus no se ha ido, no hay cura hasta ahora, ni la vacuna está lista. Entonces viene una disyuntiva y es el problema de cómo compaginar, converger
en dos orillas, que es la salud y la economía. Y al respecto hay que decir que sin salud no hay economía. Y la economía, uno de sus objetivos es brindarle bienestar a la humanidad para que efectivamente pueda contar con salud. Entonces, antes que ser antagonistas, estos dos conceptos deben producir convergencia. Pero para ello hay que tener mucho cuidado como gobernantes en la responsabilidad que se les asigna para decidir por las condiciones y características habitacionales de una región, de un país que los eligió para designar y orientar las directrices de gobernación hacia una población que los eligió. Entonces, hay que tener varios factores en consideración. Uno es el que tú mencionas, la ocupación de las camas de alta complejidad de la localidad, en este caso las camas de cuidado intensivo. Pero ahí hoy, precisamente, la Sociedad Colombiana de Cuidado Intensivo y Medicina Crítica hace una reflexión, que hay menos porcentaje de ocupación hoy que hace unas semanas. Y eso pudiera leerse como un éxito en la disminución de la ocupación del virus o de pacientes con virus en las unidades de cuidado intensivo. Pero es que se nos olvida que desde el mes de marzo se hizo progresivamente una expansión del número de camas de cuidado intensivo en Colombia. Entonces, ese 60 y pico de % que hay hoy de ocupación de pacientes con COVID en las unidades de cuidado intensivo colombianas, si no se hubiera aumentado la capacidad de camas, representaría el 90 y pico % de lo que había en el mes de junio. Entonces hay que tener cuidado porque podemos diluir una cifra a partir de aumentar el denominador, que es el número de camas. Nuevamente, el virus está presente. Entonces hay que tener algunas consideraciones complementarias a lo que es el índice de ocupación. Hay que tener muy presente cómo es la tendencia en las últimas semanas, que de manera constante evidencia un descenso real en el número de contagios y en el número de fallecidos. Pero además debe generarse toda una búsqueda activa de pacientes asintomáticos y de infectados que no lo saben que están, para efectos de poder hacer los cercos epidemiológicos correspondientes y evitar la propagación del contagio. Y aquí yo digo una primera verdad, Orlando, y es que no podemos olvidar que donde hay contagios, atrás de los contagios viene la muerte. Entonces, primero hay que trabajar en evitar la propagación, la diseminación, la contaminación del virus, para que las personas no lleguen a enfermarse y por lo tanto no lleguen al momento de la fatalidad generado por esta enfermedad, que como al no tenerse todavía cura, es altamente letal. Okay. Esa es la primera consideración que hacemos. Ok, entonces frente a esa consideración yo hago un resumen. Primero, hay suficientes camas en este momento o hay camas disponibles. No hay una crisis porque no hay camas. Ahí hay una observación, Orlando. ¿Sí? La foto de la pandemia en Colombia no es igual para todas las regiones. Hay una foto distinta porque se vive un momento distinto de la pandemia. Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque en este momento la curva, la famosa curva, no está igual en todas las regiones en Colombia. Cuando nosotros estamos en un aparente descenso, hay otros que están apenas en el incremento y otros están en la meseta. Entonces, dependiendo de eso, ya se habla de la relatividad de la ocupación y del índice de ocupación o de necesidad de camas. Pero de todas maneras, desde ese punto de vista, digamos que no hemos llegado a un momento crítico. Todavía se le puede dar un manejo por regiones y de acuerdo al brote y a la situación real que haya por regiones, digámoslo así. Yo lo que quiero... El confinamiento permitió alistarnos en la expansión de camas. Allá va la pregunta. El objeto del confinamiento era prepararnos, como en todo el mundo, con camas, con ventiladores y para mejorar la infraestructura asistencial, que en ningún país, ni en lo más desarrollado del mundo, fue suficiente. O sea, ese es un primer punto. Segundo, y es donde yo quiero llegar, se ha criticado mucho la política pública implementada por el Ministerio
de Salud Nacional, diciendo claramente y coloquialmente, ya que nos escuchan personas de todos los sectores académicos y de todas las profesiones, que la gente se murió fue en las casas, la gente la mandaron a morir a las casas, y que realmente el que llega a la unidad de cuidados intensivos fue un porcentaje muy bajo. Eso es lo que comenta la gente común y corriente. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Lo que usted dice, el virus está, estamos saliendo a la calle y viene posiblemente un segundo pico, como está sucediendo en España. Allá, no sé, y es donde yo quiero aterrizar, si lo que se está buscando es la inmunología de la población a través de ese sistema de contaminación rebaño, que no ha dado resultados y no dio resultados en Europa, no dio resultados en España. Entonces, ¿cómo es posible que en pleno pico, o bueno, ya estamos como en una meseta en algunas partes, le digamos a la gente salga y salgan todos a trabajar y a rebuscarse? Bien. El punto es ese. ¿Será que la política esta del nuevo orden, de la nueva normalidad, es tratar de implementar esa estrategia de inmunización? No. Primero, tomemos un referente, después llegamos a España, pero tomemos un referente que es un país europeo con una alta capacidad de respuesta asistencial como sistema de salud, un país nórdico que es Suecia. Suecia adoptó como política no generar restricciones a la movilidad de las personas y preservar en lo mayor posible la cotidianidad tradicional que tenía este país. Y por lo tanto no generó confinamiento de ningún tipo, ni medianamente estricto, ni estricto, ni selectivo como el que se ha empleado ahora en esta fase en Colombia. Procuró, a partir de las directrices del responsable de la epidemiología de ese país, generar inmunidad de rebaño. Desafortunadamente, ese laboratorio o ese piloto que se hizo en Suecia demostró que con el COVID no opera la inmunidad por rebaño. De tal manera que lo que hubo fue decesos de habitantes de ese país. Perdone que le interrumpa. De pronto usted utilizó el término, yo también lo utilicé, pero no lo hemos explicado coloquialmente. ¿En qué consiste? Yo lo sé, pero los oyentes de pronto no. ¿En qué consiste la inmunidad rebaño? O sea, la inmunidad de rebaño quiere decir que en la medida que el virus circulante entra en contacto con personas de la comunidad puede generar, ante la presencia del virus, puede generar anticuerpos donde prácticamente se hace inmune a padecer la enfermedad, y de tal modo que toda la población progresivamente o poco a poco va generando la capacidad de respuesta a defenderse del virus sin entrar a enfermarse, porque el organismo genera una respuesta inmunológica a tal punto que permite la protección de la persona, y en este caso de una colectividad, sin necesidad de que las personas se enfermen, sino que queden protegidas a partir del contacto con el virus. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, que allá no resultó, iba por ahí, empezó y... No resultó. Entonces, esta medida de ahora aquí en Colombia no pretende una inmunidad de rebaño. Okay. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Nosotros estamos pasando de un estilo de confinamiento a otro. Veníamos de un confinamiento que era un aislamiento obligatorio de tipo colectivo, con algunas restricciones muy definidas, acompañado de medidas de autocuidado, protección y bioseguridad. Pero dado la decisión que se ha tomado a partir de un comportamiento bondadoso de mejoramiento en las cifras generales de decesos y de contagios, se decide generar un aislamiento de tipo selectivo bajo responsabilidad individual. Es donde hay que tener en cuenta tres premisas. La primera, en la confianza está el peligro. Es decir, porque creemos que todo ha mejorado, la tranquilidad se apodera de la persona hasta un punto de llevarla al descuido. Y entonces deja de practicar medidas de protección
básicas y que son fundamentales y que son las que han permitido que el confinamiento que hemos venido practicando tenga el éxito, entre comillas, que ha tenido. Aunque ese éxito, no olvidemos que nos ha salido muy costoso en Colombia. Nos ha representado cerca de 20.000 vidas. Es un costo muy alto. Entonces, la primera premisa, en la confianza está el peligro. La segunda, no perdamos todo lo que hemos ganado con relajarnos en estos momentos. Es decir, lo que está ocurriendo en España en estos momentos. Hay un relajamiento de la comunidad y no se da de manera integral en toda la población, sino en unos segmentos poblacionales muy definidos. En este caso, en España y en general en Europa, especialmente Inglaterra e incluso Francia, Alemania e Italia, ha sido el comportamiento de una población que va entre los 18 y los 40 años. Digamos que es la población más joven, la que genera más interacción social, la que busca la práctica nocturna de visitar centros y establecimientos comerciales, e igualmente de divertimento, y toda esta actividad que genera interacción social, pero que lo vienen haciendo sin observar las medidas que antes venían teniendo. No han vuelto a ser obedientes con el tapabocas, se han relajado con el tema del lavado de manos con agua y jabón, no están desinfectando las superficies y se les olvidó gastar el distanciamiento social mínimo de 1,5 metros entre persona y persona. Por eso, cuando tú haces referencia a lo que hoy sucedió en el Centro Comercial Americano, donde había filas de personas que estaban juntas unas con otras y no había distanciamiento social, uno lo que dice es, cuidado, que la confianza nos va a traer el peligro, y el peligro es doble. Primero el contagio y después la muerte. Y la tercera premisa es, solamente si nosotros continuamos de manera responsable el cumplimiento de las medidas de autocuidado, es decir, tapaboca, lavado de manos, distanciamiento social, y además de eso, los que están del otro lado del escritorio, los que están aperturando los centros comerciales, los que están aperturando los restaurantes, observan las medidas de seguridad para quienes allí laboran y para quienes allí llegan a visitar y consumir. Solamente podremos tener lo que se denomina, de acuerdo con la CEPAL, la instancia en América Latina que hace la proyección económica respecto a este tipo de circunstancias que debe caracterizar el comportamiento poblacional de los países del continente. La Comisión Económica para América Latina dice que la reactivación debe cumplir 3 características. Una, gradualidad. No se puede pasar de 1 a 100. Hay que 1, 2, 3, progresivamente. Es decir, tiene que ser gradual, tiene que ser progresiva y, lo más importante, tiene que ser segura. Cuando una reactivación no es segura, cumple un objetivo que es económico, pero que no impacta positivamente en la salud, porque pasa a ser insegura y genera afectación del estado de salud, y después implica gasto social, gasto del recurso público, y afecta la economía del país. Ok, aquí hemos estudiado con especialistas también en el tema económico la tensión que hay entre esos dos derechos esenciales. Primero, el derecho a la vida y el derecho económico. El mundo está frente a esa disyuntiva. Sin embargo, no hay duda, como usted lo decía al inicio, en la introducción, la vida es la esencia de todo, y si la vida requiere ser útil para la economía sin vida pues no es nada. Frente a esas indicaciones que ha dado la CEPAL para el continente, para los países, a mí me llama la atención algo, y es que de pronto hay una desinformación de la valoración de la política pública que ha tenido el gobierno nacional. Usted no vacila en decir que ha sido buena, pero con una cifra de 20.000 muertes ya empieza uno como que a vacilar y empieza a dudar de que ha sido buena, pero no tan buena. Entonces la pregunta es, para un auditor, usted es un auditor, esa es su especialidad, auditor en sistemas de salud,
Si usted le pidieran hacer una auditoría del ministerio, de la política pública, ni siquiera del ministerio, usted está vinculado, ha estado vinculado al ministerio y de pronto lo pongo en calzas prietas, pero yo sé que usted es un profesional independiente. Pero si usted le dijeran como un médico, como un experto del tema, le dijeran, y el mismo ministerio lo contratara a usted una consultoría para evaluar la política pública del Ministerio de Salud, ¿usted qué diría? ¿Cómo ha sido esa política pública en estos 6 meses? Bueno, la política pública, como tú bien conoces, tiene varios componentes, tiene varios momentos y tiene varios objetivos. Esta política pública sectorial, porque es de un sector que es el sector salud, aunque tenga repercusión general poblacional, es sectorial. Uno tiene que tipificarla para poderla eventualmente evaluar, como tú sugieres. En primer momento, uno tiene que decir si todo lo que se hizo bien o si todo lo que se hizo es susceptible de haberse hecho mejor, para efectos de entrar a considerar qué tan exitoso fue el proceso que se adelantó en la ejecución, pero primero en la construcción de una política pública. Por lo menos, la fase prehospitalaria habría que revisarla. Eso que tú has dicho, que muchas personas murieron en casa antes de llegar al hospital, eso es cierto. Los médicos intensivistas se quejaron de dos cosas: que los pacientes llegaban en un estado de salud que primero era inoportuno para generar recuperación, y segundo, llegaron a un estado de salud que bien hubiera podido ser mejor atendido en una fase previa para poder lograr una mejor recuperación cuando llegara al ambiente intrahospitalario. Ese sería un primer escenario. Pero hoy ha hecho un pronunciamiento el gremio de los intensivistas, el cual comparto yo, y es que no se habla por ningún lado en este momento de un análisis crítico epidemiológico que corresponde efectivamente a un análisis de política pública. Hombre, ¿qué fue lo que pasó con estas 20,000 personas? Porque no solamente es la cifra, detrás de la cifra hay nombres, hay familias afectadas, hay cuadros de calamidad familiar a raíz del fallecimiento de estas personas. Pero desde el punto de vista también económico, ¿cuántos años de vida de productividad económicamente útil se perdieron? Porque mucha gente ha fallecido que todavía tenía mucho por darle a este país desde el tema productivo económico. Y entonces llegamos a un punto que tenemos que analizar cuántas de estas muertes se consideran muertes evitables. ¿Y qué es muerte evitable en análisis de política pública en salud? Una muerte evitable es aquella muerte que no debió darse porque existía la infraestructura, el conocimiento y la tecnología asistencial y médica para poder atender desde la prevención, desde el tratamiento y desde la recuperación rehabilitacional a una persona. Y ahí es donde tiene que llegar el país. El ministerio tiene que llegar a ese punto. Una revisión retrospectiva de qué pasó con estas 20,000 personas, y ojalá no sean muchas las que sigan dándose, porque van a seguir fallecimientos, Orlando. Recuerda que la foto de nosotros es hoy muy distinta a la que viven en este momento 4 grandes centros regionales del país: Antioquia, Valle, Bogotá y los Santanderes, que están, como estábamos nosotros, en los picos de tiempo y de casos de los meses de cierre de junio y primeras semanas de julio, los cuales no queremos que regresen. Y precisamente no queremos que vuelva a pasar que, superado lo que hemos superado, con el costo en vidas que tenemos en una región como, porque yo la llamo así, Barranquilla y el Atlántico es un componente, es un bloque territorial donde tenemos un número de fallecimientos importantes. No podemos permitir que nuevamente ese número se dispare, porque pareciera entonces que no aprendimos a manejar esto, que lo que ganamos con el confinamiento, que fue alistarnos para poder enfrentar ese pico, vamos a desperdiciar todo ese componente de aprendizaje real que tuvimos, y finalmente vamos a dejar que otras personas sanas hoy se enfermen. Así es. Doctor Ulay, hoy es un día histórico para el país. Yo pienso que con respecto a la política pública, realmente el quiebre está en el día de hoy. La evaluación final tendrá como eje, sin duda, este día, porque este día es donde
hay un cambio sustancial de la política de confinamiento no como vacuna ni como solución del problema, sino como una medida paliativa para robustecer la infraestructura de atención hospitalaria. El confinamiento es una estrategia. Una estrategia, okay. De salud pública. Definitivamente es una estrategia de salud pública y así lo debemos entender todos. Nos quedan unos 3 minutitos. Aquí el tiempo se va volando, pero hemos avanzado bastante. Y yo quiero preguntarle con respecto de la vacuna. Realmente, según los estudios que usted ha hecho y la información que llega, aproximadamente para cuándo estará la vacuna realmente para cuándo, que es la única alternativa de inmunidad real que podemos tener los seres humanos frente al COVID. Así como en un país como Colombia, la pandemia está en diferentes momentos, el proceso de consecución de la vacuna en los diferentes centros está en diferentes momentos. Desde unas que parecen exageradamente aceleradas y no listas en definitiva, como el producto ruso, que generó un anuncio y parece que había obviado una fase importantísima dentro del proceso de elaboración de vacunas, que es la fase que precisamente es la previa a poder anunciarla que está lista. Existen avances interesantes en centros científicos que han invertido muchos recursos financieros y que eventualmente estamos esperando que haya buenas noticias. Oxford está muy adelantada, igualmente respecto al tiempo, que es lo que tú preguntas realmente. Yo pienso con toda la sinceridad que esto no va a estar antes del cierre del año 2020. Yo pienso que va a ser en el primer trimestre del próximo año. Por lo tanto, este semestre que estamos adelantándose como segundo semestre del año 2020 tiene que ser un semestre de mucho cuidado de parte de nosotros para podernos beneficiar a futuro de un acto de protección inmunológica de tipo biológico como es la vacuna. Por ello tenemos la vacuna práctica hoy es protección con medidas básicas y no relajarnos para poder estar firmes en nuestro propósito de seguir vivos con buena salud. Gracias. Una respuesta de 1 minuto, personal. Me voy a permitir hacer una pregunta personal, de esas corchadoras que le hacía el profesor a uno en la universidad. Sí. Usted que conoce el peligro del COVID, ¿va a salir a la calle? Yo he generado una decisión. En mi casa estoy resguardado. Salgo a lo básico, a lo que definitivamente me es imposible hacer en la casa. Así, igualmente tengo instruido para quienes de mí dependen como responsable del lugar que soy. Y procuro que el mensaje le llegue a otras personas, porque en la medida que estemos en la calle, tal vez nosotros estemos actuando debidamente, pero otros están incumpliendo el respeto hacia la vida nuestra y nos puede llevar a contagiarnos ante una imprudencia de ellos y un descuido nuestro. Muchas gracias. Era el doctor Ulay Beltrán López, una autoridad de la medicina, especialmente de la auditoría, de todos los procesos en salud, especialmente en salud pública, una autoridad nacional, regional, que nos habla del cuidado que debemos tener a partir de hoy con esta nueva realidad, esta nueva normalidad, entre comillas, que vivimos con respecto al COVID. Mejor quédese en casa, salga estrictamente a lo necesario, adopte las medidas de distanciamiento social, lavado de manos, uso de tapa nariz, porque la gente piensa que es tapaboca solamente la boca y la nariz afuera. Entonces ha sido una noche especial, una noche productiva, una noche que le lleva un mensaje claro a nuestros oyentes de autocuidado en esta nueva etapa de la vida y del planeta. Cuídese porque nadie lo va a cuidar a usted, querido oyente. Usted mismo se debe cuidar y cuidándose usted, cuida a los suyos y a sus congéneres. Muchas gracias. Será el doctor Ulay Beltrán López. Los micrófonos para que se despida de esta su audiencia en el Sistema Cardenal. Orlando, muy amable. Un saludo cordial de buenas noches y despedida para quienes nos hicieron el grato momento de escucharnos.
pero ante todo la recomendación muy humilde, pero creo que práctica, es no nos confiemos, porque en la confianza está el peligro, y seamos juiciosos y no nos relajemos y sigamos protegiéndonos para poder tener salud y continuar vivos. Muchas gracias. Este es su programa Mirada 2020. Soy Orlando Caballero Díaz, su director. Mañana tendremos un tema importante. Hablaremos del nuevo código electoral con un magistrado del Consejo Nacional Electoral, el doctor Renato Contreras. Un tema de absoluta actualidad nacional y de importancia para la democracia en nuestro país. Buenas noches, cuídense mucho, Dios los bendiga. Chao. Para Mirada 2020, su visión cuenta.